Buenos días, mi nombre es Luis Antonio Chablo Ortega y hoy les vengo a dar mi reseña sobre el cuento de Caperucita Roja. Charles Perrault fue el autor de este libro. El libro trata sobre una niña que tiene una abuela enferma. La, la abuela enferma pues vive sola y la mamá de la niña le manda recursos, o sea, le manda eh, recetas médicas y medicinas y comida, pues para que la abuela se sienta mejor. Y todo eso lo manda con Caperucita Roja. Caperucita Roja va a un largo viaje por el bosque, pues, en, en- en camino a llevarle las cosas a su abuela. En el camino se encuentra un lobo que la quiere engañar sacando la información para comerse a ella y a su abuela. Entonces Caperucita es engañada y el lobo se adelanta a casa de la abuela. Una vez que llega el lobo a la casa de la abuela, se come a la abuela. Entonces Caperucita llega a casa de la abuela y engaña a Caperucita. Y Caperucita cae, pero se da cuenta al final y sale corriendo. Cuando sale corriendo, se encuentra un leñador que le ayudaría a enfrentar al lobo y a sacar a su abuela de la panza del lobo. Pues esta historia me gustó porque me parece entretenida y es como graciosa en la parte de la que el lobo engaña a Caperucita y es entretenido el tema sobre lo que trata. Gracias. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es José Enrique Fierro López. Yo voy a hablar de mi reseña, que es del libro Divergente. Divergente es un libro, una novela escrita por Verónica Roth. Este libro tiene el género de romance y de ciencia ficción. La protagonista de esta historia, me olvidaba. Este libro fue publicado el 26 de abril de 2011. La protagonista de la novela se llama Verónica Pior. Se nos cuenta que ella nació en la facción de abnegación y hay 5 facciones en las cuales se divide la sociedad, y estas son cordialidad, verdad, erudición, y osadía. Al cumplir los 16 años, los jóvenes deciden elegir la facción en la que pertenecerán el resto de sus vidas. Pueden elegir la facción en la que nacieron o elegir una distinta, pero esto significa que ya no volverán a ver a sus familias. Beatriz y su hermano eligen distintas facciones. Beatriz elige irse por la facción de osadía, mientras que su hermano decide irse por la facción de erudición. Se nos cuenta que Beatriz, después de después de de elegir su facción, pasa por varias pruebas físicas. La primera es una la primera prueba en la que se realiza es saltar en un tren en movimiento, y esto es para la osadía, es algo muy común, ya que esta facción se caracteriza porque son personas con mucha valentía. Mientras que transcurre la novela, se nos cuenta que Beatriz se da cuenta que es una divergente. Los divergentes son personas en las que no encajan en ninguna facción, y en la ciudad en la que ella vive se considera como una amenaza para esta sociedad, lo cual es algo muy peligroso para ella. Eh, eh, pues mientras sigue transcurriendo la historia, ella se autodescubre como persona y pasa por varias pruebas. No solamente después de estar en osadía, sigue pasando por muchas pruebas. Este es un libro muy interesante, y a pesar que es algo extenso, es muy entretenido, ya que no tiene palabras tan complicadas de entender o cosas así. Tiene
una comprensión muy simple, ya que la palabra, el texto que tiene muy sencillo de entender. No, como dije, no es complicado de entender. Para las personas que buscan leer algo sencillo, no tan complicado y algo entretenido, Divergente es un libro muy entretenido. La verdad, este libro, como dije, entretiene demasiado, ya que la trama en la que va envuelve mucho y la historia va rápido, o sea, no queda tan, no tarda mucho en seguir la historia, ¿no? Es muy entretenida y como digo, esta historia, para las personas que no suelen leer y quieren adentrarse a este mundo de la lectura, Divergente es una buena elección. Y, y este libro, es la primera parte de una trilogía de libros. Lo demás, no he tenido la fortuna de leerlos, pero ya que los encuentre, los leeré y seguiré con la historia porque ya, sinceramente es una historia muy entretenida, ya que, como dije, entretiene demasiado, es muy envolvente y así. Y así, como, y por su atención, muchas gracias. Buenos días, maestra Ana Marlú Pérez Patraca y compañeros. Mi nombre es Isidro Contreras Gómez y hoy les hablaré un poco sobre mi reseña y el libro que yo elegí. Bueno, mi libro la historia es titulado La historia del loco. Es un género de terror psicológico. Fue creada y hecha por el autor eh, John Wasterno. Fue publicada el 15 de junio del 2004. Eh, Nos habla sobre un joven de 20 años que sufría de esquizofrenia. Él fue internado en un hospital psiquiátrico, Worcester State, si no me equivoco. Es un hospital de Inglaterra. Él fue internado porque sus actitudes no eran correctas para las personas y para su familia. Su familia tomó la decisión de internarlo para que sus actitudes y él en sí mejorara. Bueno, como ya había dicho, él tenía 20 años. Cuando él cumplió la mediana edad, él salió del hospital, pero no salió del todo bien, ya que no seguía con los mismos traumas, con los mismos problemas, con sus mismas actitudes y no cambió en nada. Él tomaba muchos medicamentos para poder dormir o para poder estar tranquilo, ya que él escuchaba voces en su mente y no podía dormir o hacer otras cosas. Bueno, eh, pasó un cierto lapso de tiempo y él empezó a recordar todos los traumas y las cosas que le pasaron dentro del hospital psiquiátrico. Él sufrió muchas cosas dentro de ahí y pues en ese mismo lapso empezó a recordar cosas que le habían pasado allí. También recordó lo que más trauma le trajo, que fue que asesinaron a una joven enfermera dentro de allí. Los internos, los demás que estaban internados, decían que fue un tal Ángel el que había asesinado a la doctora. Pero hasta ahí quedó el caso y ya no siguieron investigando más. Ya después de eso dejaron el caso así y no investigaron más. Él seguía sufriendo con las mismas cosas y con los mismos recuerdos. Pero ahora que en el transcurso de la historia nos va diciendo cómo es que pasó todo eso. El mismo loco es el que narra todo. Y ahora que el asesino vuelve a reaparecer, es cuando la historia se pone más interesante, ya que una vez que con el asesino y empiecen otra vez las investigaciones, se podrá saber quién fue el asesino y quién fue que realmente hizo todo eso. Bueno,
Esta historia es muy interesante, ya que nos habla sobre una persona que está sufriendo de muchos trastornos y pues en su defecto los hospitales psiquiátricos, en lugar de ayudar, perjudican más, hacen que estés más hundido en todos los problemas que tienes, en toda clase de ayuda. Nunca te brindan ayuda, solamente te dejan a tu suerte y listo, tu estabilidad mental se va perdiendo más y más. Algo que nos deja de enseñanza esta historia es que podemos estar rodeados de miles de personas y no sentirnos igual, solos. Y pues ya es decisión de uno mismo poder decidir si estar solo o con otras personas. Pero ya es decisión de cada quien. En lo general, yo recomendaría este libro a las personas que les gusta mucho el suspenso, el dramatismo. Es un muy buen libro, la verdad, y sí lo recomendaría para varias personas. Pues es todo. Gracias por su atención.